Bueno, buenas tardes. Esta es la clase número 22 y en la clase de hoy, entonces, si nos da tiempo, obviamente vamos a terminar todo lo que es los cálculos eléctricos de la instalación eléctrica y vamos a comenzar hablando de lo que es la subestación de transformación, cómo se conectan las conexiones, las dos conexiones más típicas, am, y luego unas normas de CADAFE y algunas cosas necesarias que lleva la subestación de transformación, como por ejemplo los cortacorrientes, am, y elementos adicionales de la instalación como las bancadas, tanquillas, etcétera. Am, si nos da tiempo, después de eso veremos cajas de paso y lo que es la canalización vertical de la instalación, que es cómo vamos a distribuir desde el centro principal de medición o tablero principal de la instalación o cuadro de medidores todos los alimentadores en los diferentes pisos de la instalación eléctrica. Entonces, bueno, sin más preámbulo, permítanme acá cargar el pizarrón y comenzamos. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es la subestación de transformación. La subestación de transformación. Ok. ¿Cuál es el objetivo principal de la subestación de transformación? Entonces, su objetivo principal es transformar el voltaje de distribución primario típicamente en Venezuela, en lo que es Corpo L de CADAFE, 13.8 kilovoltios a tensión, a baja tensión de uso. Y entonces aquí recordamos la primera clase, serían los valores, por ejemplo, de 120 voltios, 208, 240. Puede ser que tengamos en algunos casos 277 y 480. Con esto prácticamente cubrimos todo lo que es el alcance de la materia, que es instalaciones de tipo residencial y comercial. ¿Okay? Residencial y comercial. Ustedes pues ya tienen una formación considerable con lo que es la parte de los transformadores. Sin embargo, acá vamos a repasar muy brevemente pues cómo funciona. Entonces, el transformador va a tener un núcleo y va a haber un acople magnético entre lo que se llama el devanado primario, que es por donde entra la potencia, y el devanado secundario, que es por donde sale la potencia. Entonces, por el principio de inducción, am, entonces podemos convertir ese voltaje primario, alto voltaje, a bajo voltaje, que es la tensión de uso. Entonces, veamos unas conexiones típicas. Y continuamos. ¿Ok? Ok. Para aquí hacer la primera conexión típica, permítanme aquí representar las tres fases del sistema. En Venezuela generalmente el sistema primario de distribución está conectado en delta, es decir, no hay neutro. Entonces aquí vamos a poner que tenemos la fase A y letras mayúsculas van a representar el lado de alta tensión. La fase B y la fase C. Y aquí el primer caso vamos a hacer un transformador monofásico.
Entonces aquí está representado el transformador. Ese transformador va a tener dos terminales de alta tensión. Aquí lo vamos a definir como H1, H2. Siguiendo la norma americana, recuérdense que es H para el devanado de alta o de high. Y en el devanado secundario, generalmente estos transformadores tienen cuatro terminales. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y ahorita vamos a ver bastantes fotos de esos transformadores para que quede claro cómo lucen en la realidad. Entonces, estos terminales generalmente se nombran, de nuevo siguiendo la norma americana, como X1, X2, X3 y X4. Entonces en el devanado, en el lado primario tengo mi devanado de alta tensión y en el devanado secundario entonces vamos a tener dos devanados uno entre X1 y X3 y el otro entre X2 y X4. Entonces serían esos devanados. Estos devanados generalmente son de 120 voltios y el del primario pues entonces va a cambiar en función de cuál sea esa tensión requerida en el primario. Y también va a depender la relación de transformación de cómo se conecte, si esto se conecta generalmente, si se conecta en delta o en estrella. Pero generalmente si es la conexión trifásica va a ser el primario en estrella. Otro punto importante acá es la polaridad. Entonces aquí la polaridad va a ser, si esta es la polaridad del lado primario, la polaridad en el lado secundario, entonces va a ser con X1 y con X2 de esa manera. ¿Ok? Entonces fíjense, este transformador por el lado de alta tensión, lo que va a ocurrir es que va a pasar primero, bueno, vamos a conectarlo entre dos fases. Vamos a suponer que H1 lo vamos a conectar con la fase A. Entonces aquí va a venir una derivación de la fase A. Y lo primero que vamos a tener ahí va a ser el descargador de tensión. Vamos a tener que tener el descargador de tensión y luego entonces el fusible, que va a ser la parte del cortacorriente. Y lo mismo para el lado H2, es decir, vamos a suponer que aquí H2, porque estamos con transformador monofásico, simplemente lo conecto entre dos fases. Entonces me voy a conectar con la fase B, entonces hago mi derivación y aquí exactamente igual. Tengo que tener mi descargador de tensión o la protección de alto voltaje y el fusible, que es el cortacorriente. ¿Ok? Y así esa es la manera como lo conecto, ya lo vamos a ver cómo luce. Y bueno, aquí en el secundario, entonces generalmente si es un transformador monofásico, lo que se hace es que se conectan los devanados del secundario, que de nuevo cada uno es de 120, se conectan en serie. Entonces fíjense, aquí simplemente para conectar en serie, lo que tendría que hacer es unir el terminal X1 con X2. Entonces físicamente en la parte externa del transformador va a haber una conexión entre ese terminal X1 con X3, perdón, y entonces entre X1 y X4 y X2, X3 es donde vamos a tener 120 acá, 120 aquí, 120, 120 y entre ellos entonces 240. Y entonces este me daría como un sistema bifásico, entre comillas, porque tengo dos fases con el mismo voltaje entre neutro y la fase. Este se va a conectar a tierra y ese representaría entonces el neutro. Este sería el neutro, que es donde se aterriza el transformador. La fase, digamos, A minúscula y la fase B minúscula. Y de esa manera entonces podemos tener esos dos niveles de tensión utilizando un solo transformador monofásico. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Vamos a ver cómo va la asistencia. Ah, bien, mejor que el lunes. Buenas noches, Isabel. Adelante, Juan. Profe, no entendí algo en la conexión serie de los dos devanados del secundario, porque, a ver, ellos tienen que conectarse en serie con la polaridad orientada en la misión, ¿verdad?
pero Ujú. no sé si lo vi mal, si X1 y X2 se conectan, no quedan enfrentadas las polaridades. Vamos a ver, puede ser que me haya equivocado. Entonces vamos a repasar. Entonces, fíjense, aquí entraría, vamos a hacer la malla entre el terminal A minúscula, el secundario, y el terminal B. Entonces vamos a utilizar aquí otro color para seguirlo más fácil. Entonces, fíjense, si aquí entramos por A, entonces entro por A, y entonces me encuentro primero con más 120, ¿ok? Sería el DC devanado. Y si sigo entonces la malla, aquí me voy a encontrar con el otro más 120. Entonces efectivamente ellos están conectados en serie. ¿Ok? Es decir, tienen polaridad aditiva. Fíjate que estás conectando, aquí sería de nuevo esta polaridad. Vamos a hacer las marcas de polaridad. Marca de polaridad, marca de polaridad, marca de polaridad. Entonces estamos conectando los devanados en forma aditiva porque el que no tiene marca de polaridad del devanado X1, X3 está conectado, X3 que es el que no tiene la marca de polaridad está conectado con X2 que es el que tiene marca de polaridad del segundo devanado. Entonces, cuando hacemos esas conexiones de esa manera, dos devanados, y estamos uniendo terminales de diferente polaridad, entonces esto es lo que es una conexión aditiva. ¿Ok? O conexión en serie aditiva. Ok, profe. ¿Sí? Ok. Sí, disculpe, después que no escuché bien, ya me di cuenta que está todo bien. Gracias, gracias. No, no te preocupes. Ok. Para eso hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces continuamos. Esa sería la conexión am, monofásica de un transformador que uno a veces ve en aplicaciones reales en la calle. Simplemente tú ves el poste y hay un solo transformador de distribución de esos tipo tanques que ya vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Bueno, ese es el caso el caso monofásico. Veamos ahora cómo se conectaría el caso trifásico. Entonces, para el caso trifásico, comenzamos de la misma manera. Vamos a representar aquí el sistema primario de distribución con la fase A, la fase B mayúscula, porque estamos en alta tensión, y la fase C mayúscula. No hay neutro. La distribución se hace sin neutro, entonces es en delta. eh, no hay neutro. El transformador ya vamos a ver cómo lo vamos a conectar en el primario. Entonces acá estamos haciendo el caso trifásico y vamos a hablar primero de una bancada, es decir, tres transformadores monofásicos para lograr el sistema de transformación trifásico. Entonces aquí vamos a tener mi bancada o la bancada. Entonces permítame acá representar este transformador, segundo transformador y tercer transformador, y vamos a llamar este transformador alfa, beta y el transformador gamma. ¿Ok? Y igual que en el caso anterior, pues cada uno de esos va a tener sus desvanados H1, H2, H1, H2, H1, H2, con sus correspondientes desvanados. En el lado primario y en el lado secundario, igual como lo vimos en el caso anterior, X1, X2, X3, X4, X1, X2, X3, X4, X1, X2, X3, X4 y X1, X2, X3 y X4. Y con sus devanados entre cada uno de ellos. Entonces entre X1, X3 y el otro devanado entre X2, X4, entre X1, X3 y entre X2, X4, entre X1, X3, entre X2, X4 y sus marcas de polaridad. Ra, 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 ra. Ahí está.
Y entonces igual, ese va a tener, en el lado primario va a depender de la aplicación del transformador que se escoja, pero típicamente diseñado para los 13,8, que es lo que más se usa am, en Venezuela, para tensión de distribución primaria. Entonces, igual, acá en el caso del lado secundario, entonces vamos a tener dos devanados de 120. Entonces, fíjense, la conexión normalizada, o la más utilizada, es un delta Y1, ¿ok? Un delta Y1. Ya vamos a ver la norma corpelé donde eso está. Entonces, fíjense, eso quiere decir que el primario lo vamos a conectar en delta. Entonces, fíjense que para hacer la conexión en delta, aquí lo único que hay que hacer es conectar en el lado primario puntos de marca de polaridad diferente. Entonces, H2 con H1, H2 con H1 y H2 con H1. Y entonces ahí estaría mi delta en el lado primario. Y en el lado secundario, entonces ahora, en vez de conectar esos devanados en serie, ahora lo vamos a conectar en paralelo y entre ellos en Y. Entonces, ahí en ese caso, sería lo siguiente, lo vamos a conectar en paralelo, entonces voy a unir X2, X1 con X2, y voy a unir X3 con X4, vamos a unir X1 con X2, X3 con X4, X1 con X2 y X3 con X4, y ahora en cada transformador los devanados están en paralelo. Y luego, pues vamos a proceder a hacer la conexión. Y antes de eso vamos a representar aquí la parte secundaria del transformador, donde vamos a tener la fase A minúscula, B minúscula, C minúscula. Vamos a tener el neutro y la tierra. Entonces, en el lado primario, no voy a representar ni el descargador ni el fusible por conveniencia del dibujo, pero tiene que haber 3 descargadores en cada conexión con cada fase y 3 cortacorrientes o 3 fusibles. Entonces, fíjense aquí, vamos a suponer que me conecto el H1 con el A, entonces aquí hago una derivación y aquí va a estar el fusible y me conecto. ¿Ok? Luego la fase B con ese segundo terminal de la delta. Ese sería el otro punto de conexión. Y la fase C mayúscula con este otro terminal de la delta que me falta. Y ese sería entonces la conexión. Y entonces ahí estaríamos ya conectados con la parte primaria del sistema. Aquí no necesariamente me va a dar un 1 porque dependiendo de cuál terminal le seleccione con cuál, pues me va a dar 1, 2, 11, etcétera. Entonces, aquí quiero que se lleven es la parte de cómo se hace en términos básicos la conexión y ya luego vemos exactamente qué es lo que especifica la norma. Ok, entonces, en el lado secundario lo vamos a conectar en Y. Entonces, bueno, vamos a hacer la conexión. Entonces, fíjense, en el lado secundario, para conectarlo en Y, entonces lo que vamos a hacer es vamos a unir terminales que tengan entre transformadores la misma polaridad. Es decir, vamos a unir este punto con este punto y ese punto, y eso me va a definir el neutro. Y entonces el neutro lo conecto con mi neutro y eso también, entonces ahí es donde vamos a aterrizar para tener la tierra. Y luego, entonces, en cada transformador, pues vamos a tener las diferentes fases. Entonces, por ejemplo, en este transformador alfa, vamos a suponer que esa es la fase A. Entonces, aquí tendría mi conexión con la fase A. En el transformador beta, mi conexión con la fase B. Y el transformador gamma. Entonces, mi conexión con la fase C.
Y así, en términos generales, es como va a estar conectado ese transformador de manera trifásica, con la conexión más común trifásica, que es la delta Y1. Puede ser algunos casos especiales que tengamos dos transformadores, una conexión en B, pero no es muy común ese tipo de conexiones. La más común, de nuevo, es tener ese transformador, un solo transformador, conexión monofásica, y esta conexión trifásica. Y ahorita pues vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Ok, entonces si no hay preguntas, continuamos. Permítanme exportar esto acá. Y continuamos. Antes de ir a ver los ejemplos y la norma de cada fe, vamos a hablar de los tipos de transformadores que podemos utilizar. De los tipos de transformadores. Entonces están... a ver. Ok, escuché algo. Los tipos de transformadores, entonces vamos a tener los transformadores monofásicos, que son esos los de tipo tanque, básicamente es como un tanque, y es lo que generalmente utilizamos para hacer las bancadas. Ya vamos a ver algunas fotos, pero son este tipo de transformador. Y están los transformadores de tipo pedestal, o pad mount, de los de tipo pedestal. Y estos pueden ser, dependiendo, pueden ser monofásicos o trifásicos. Recuerden que cuando es trifásico, entonces las tres fases tienen un mismo núcleo magnético. Pierden esa independencia magnética comparado con la bancada. Y generalmente el aislamiento del transformador, esto va a estar aislado con aceite, que generalmente es aceite mineral. Entonces, ojo con eso. Vamos a ver ahora algunas normas de Corpo LE de cada fe. Y luego entonces les muestro algunas fotos de cómo lucen estos transformadores en en el sistema. Ok, entonces esta sería la primera norma. Esta es la normativa de cada fe que todavía pues, se usa con respecto a la conexión de transformadores. Entonces, bueno, ahí está la descripción de la norma, etcétera, etcétera, pero lo que me interesa discutir en este momento es las diferentes conexiones de transformador a que se refiere la norma. Entonces, fíjense, la primera es la que estamos hablando, perdón, no es la que estamos hablando ahorita, vamos a verla. Esta sería estrella 138, 13800, 208, 120, etcétera, etcétera. Conexión de delta estrella de un banco de transformadores monofásicos con polaridad sustractiva, conexión estrella, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de una conexión. Primero, el caso monofásico. ¿Ok? Entonces, de nuevo, acá de 3 bornes, a veces vienen ya el transformador con esos devanados ya conectados en serie. O sea, nada más van a tener 3 terminales de salida. Cuando tienen 4 terminales de salida, me da la flexibilidad de colocar esos devanados en serie o en paralelo. Entonces, fíjense aquí que esto es exactamente igual a lo que habíamos discutido. Tiene un solo devanado primario y tiene 2 devanados en el secundario que se conectan en serie. Aquí ya están conectados en serie internamente en el transformador.
Y entonces entre X2, que es el que se aterriza, ahí vamos a tener la Tierra, el neutro desde X2, y entre X2, X3, 120, y entre X2, X1, 120, y 240 entre las dos fases, que sería X3 y X1. Luego, el caso que estábamos analizando, que es X1, X2, X3. Aquí la norma cambia X2 por X3, entonces, ojo con eso. Pero el mismo principio, tengo los desvanados de 120 en el secundario del transformador y los conectamos en serie. Igualmente que el caso anterior, entonces me queda un sistema 120, 120, 240 y se aterriza esa conexión donde hicimos la conexión entre X2 y X3 y de ahí entonces sale el neutro y la Tierra. ¿Ok? Luego, en paralelo, hablan un poco de la conexión en paralelo, cómo se conectarían en paralelo esos sistemas monofásicos, 480, 240, en fin. Ya esto lo debemos dominar fácilmente con los conocimientos de máquina. Y luego la norma entonces va, o pasa, mejor dicho, a hablar de las conexiones trifásicas. Entonces aquí sería la YY0. Y la que habíamos discutido sería la delta Y1, que es esta que está aquí. Fíjense, aquí se conectan los devanados de cada transformador en paralelo y entonces tenemos a la salida del transformador o en el lado secundario del transformador las tres fases A, B, C. Vamos a tener aquí donde se aterriza, entonces aquí va a salir el neutro y la tierra, o sea, el sistema trifásico, 4 hilos más tierra. Y obviamente que aquí, de la forma como se conecta, entonces la que está normalizada por Corpol esta delta Y1, recuerden que tiene que ser la designación, el número de la conexión 1, es decir, la estrella fasorial del lado secundario va a estar atrasada 30 grados o 1 hora con respecto a la estrella fasorial del lado primario. Entonces esa sería la conexión del taller 1. Y en fin, otros tipos de conexiones para diferentes voltajes, etcétera, etcétera. Entonces esa sería la norma de Corpo L. O de cada fe. ¿Alguna pregunta? No, profe, de momento todo claro. Ok, genial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve esto en un sistema real, que por cierto son fotos de Mérida. Y algunas otras fotitos ahí. Vamos a ver. A ver, eso lo debo tener por aquí ya. Desktop, instalaciones, fotos y entonces casetas. A ver, sí. Entonces vamos a ver algunos ejemplos acá. Entonces fíjense, este de aquí, no lo pueden ver bien. Entonces aquí donde tenemos esa bancada trifásica de transformación, si le hago un zoom. Con respecto al tamaño de estos transformadores vienen desde 5, 10, 15, así sucesivamente hasta 75 kVA. Entonces fíjense, tenemos un poste aquí terminal, aquí viene el sistema primario de distribución con sus tres fases. Entonces, hacemos la derivación y lo que está aquí, que se ve aquí en la parte de atrás, ese va a ser el descargador de tensión, que de nuevo va a ser la protección contra sobrevoltajes. Básicamente es una resistencia no lineal, que si se incrementa el voltaje, el valor de la resistencia disminuye, entonces me protege lo que es la instalación eléctrica contra transitorios de alto voltaje. Y esta parte que vemos aquí, ya vamos a ver más fotos en detalle, es el cortacorriente, aquí donde va a estar el fusible con su cartucho. O sea, sale del descargador, vamos a la parte superior del cortacorriente, pasamos por el fusible y por la parte inferior, entonces vamos y nos conectamos al banco de transformadores y aquí se puede ver claramente que están conectados en delta, ¿ok? Y bueno, cada una de esas fases se conectan a cada uno de esos terminales para alimentar la delta primaria.
Otro caso importante, otro que se puede ver acá, entonces fíjense, aquí tengo, o podemos observar los cuatro terminales del secundario del transformador, y aquí entonces podemos observar que ese transformador tiene esos devanados conectados en paralelo. Luego, ya que estamos en baja tensión, entonces salimos y vamos a algo que se llama el bajante, que es lo que me permite llevar esos cables hacia abajo, por eso se le llama el bajante. En este caso, este es un bajante de baja tensión. Aquí hay alguna caja, entonces muy posiblemente aquí tenga el caso de medición indirecta, es decir, posiblemente aquí hayan unos transformadores de corriente. Y luego aquí abajo es donde vamos a tener, o posiblemente esté ahí, el medidor. ¿Ok? Ese sería ese caso. Luego, vamos primero a ver el caso del sistema. Este sería el caso donde los transformadores están en caseta. El sistema primario de distribución generalmente siempre es aéreo y entonces hay que llevar esa alta tensión hacia la caseta. Entonces fíjense, aquí estamos haciendo dos derivaciones de ese sistema primario de distribución. E igual, siempre vamos a tener que tener siempre el descargador de tensión, generalmente cada vez que hay una derivación, siempre un descargador de tensión con su corta corriente, y luego me conecto con un cable que hace la transición del aire a aislamiento, y entonces el cable de alta tensión va por el bajante, donde este bajante ahora es un bajante de alta tensión. Y de aquí irá a la base del poste, donde va a haber una tanquilla de alta tensión, y con esa tanquilla y con bancadas, entonces se van a llevar esos cables de alta tensión a alimentar esos transformadores que en este caso están en una caseta. ¿En qué caseta? Sería este caso, esta sería la caseta, un ejemplo de una caseta, y ya vamos a ver cómo luce por dentro y la normativa. ¿Ok? Ese sería ese caso del bajante. Este sería un close-up de ese bajante. Fíjense, aquí la vemos con un poco más de detalle. De nuevo, el descargador de tensión y el cortacorriente y el cable. Y permítanme ver, porque quiero ver primero los casos de los transformadores conectados en poste. Este sería otro ejemplo de un sistema de transformación, una bancada de transformación en poste. De nuevo, aquí tenemos un poste terminal, hacemos la derivación, va al descargador y estamos conectados con el cortacorriente, y del cortacorriente salimos al banco de transformación, y de ahí entonces sacamos el sistema secundario, las diferentes fases del neutro, y si ahí se está aterrizando, pues la Tierra. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos. Aquí realmente no es tanto como instalaciones, pero son ejemplos de derivación del sistema. Fíjense, aquí en este caso tengo dos circuitos de distribución en paralelo. Hay uno que sigue, pero el que está aquí, que se puede observar allí del lado izquierdo, entonces hacemos una derivación, y de nuevo, cada vez que se hace una derivación hay que tener el descargador de tensión. Aquí ven los cortacorrientes. Luego seguimos, aquí hay otra derivación porque estamos conectando, estamos haciendo algunas mediciones aquí. Entonces, igual, posiblemente esto sea para alimentar la bomba, la bomba de gasolina. Y de nuevo igual el descargador de tensión, el cortacorriente, etcétera, etcétera. Y aquí, no sé si lo pueden ver, el sistema sigue y aquí hay otro banco. O sea, esto es el pan de cada día en el sistema de distribución, tener esos transformadores conectados con el sistema. Aquí hay otro, de nuevo, el mismo ejemplo. Este es interesante, ya voy para allá, porque fíjense que en este caso la alta tensión está llegando de manera subterránea.
Entonces llegamos con alta tensión de manera subterránea, vamos a aéreo y de aéreo pasamos por el banco de transformación y luego el banco de transformación vamos de una vez de nuevo subterráneo, pero ahora en baja tensión. Ok, Jodri. Profe, una pregunta. ¿Por qué aquí en Venezuela, inclusive en las imágenes, uno suele ver son bancas trifásicas, más no transformadores trifásicos directamente? ¿Hay alguna razón? Sí, es por la normativa que tiene CADAFE. O sea, la compañía de suministro eléctrico evolucionó de esa manera y como esa es la normativa que se sigue, no es admisible tener, como por ejemplo, que se ve en Colombia, ya les voy a mostrar algunas fotos, transformadores trifásicos en poste. Ah, entonces esa es la razón principal. O sea, no son admitidos por la norma. ¿Ok? ¿Alguna otra Ok, gracias, pregunta? profe. Sí, cómo no. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Juan. Profe, y en la última imagen que usted mostró ahorita, ¿no es Sí. posible hacer la transformación de manera subterránea? Sí, y posiblemente lo que ocurrió aquí en este caso era que no tenían el suficiente espacio en el área de la edificación para colocar una caseta. Lo otro es que la construcción de una caseta también es más costoso que hacer la instalación en poste. Entonces, posiblemente cuando acá se hizo el diseño, por eso ellos tomaron esa solución, ¿ah? Pero sí, muy buenas preguntas. Este es otro Ok, profe, caso, gracias. no de nada, este es otro caso donde hay compensación capacitiva en uno de los circuitos de primarios de distribución. Esto es por la avenida de los Próceres. Entonces aquí les quería mostrar de nuevo una derivación y de nuevo, cada vez que hay una derivación, este, primero pasamos por el descargador de tensión, luego el fusible y de ahí vamos a los capacitores en este caso. Este es un caso de compensación reactiva. Y acá en este poste, entonces hay una derivación, sí, que se va por este bajante en alta tensión, posiblemente para alimentar alguna caseta que esté aquí en esta urbanización. Pero fíjense, es relativamente sencillo. am, eh, lo que es el sistema, a veces vemos algunos postes en estructura y entonces cuando vemos este tipo de postes con esta estructura es porque no podemos colocar vientos para compensar la tensión de los conductores del sistema. Y este sería el caso, está acá, que es un solo transformador de distribución, el caso del monofásico. Entonces fíjense acá, podemos ver claramente, tengo mi sistema primario de distribución, hacemos la derivación y de nuevo pasamos por el descargador de tensión, o sea, está en paralelo ahí, eso es lo primero que se ve. También está conectado a la parte superior del cortacorriente, pasamos por el cortacorriente y de ahí me conecto pues con los transformadores y del secundario del transformador, entonces sacamos mi sistema secundario de distribución este, aéreo en este caso. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Otra estructura, porque no se pueden colocar vientos, entonces tenemos que hacerlo con ese tipo de estructura. Ok, este caso sería el caso de una caseta. Esta es una caseta donde van a estar los transformadores, la bancada de transformación. Entonces aquí de nuevo pasa el sistema primario de distribución, hago mi derivación, paso primero por el descargador de tensión o conecto el descargador de tensión en paralelo, o sea, entre la fase y la tierra. Am, Luego paso por el cortacorriente, hago la transición al cable, voy al bajante de alta tensión y con ese bajante vamos a la base del poste donde tenemos una tanquilla y de esa tanquilla saldrán bancadas donde o por los cuales los cables de alta tensión entonces van hasta la parte interna de la caseta. ¿Ok? Aquí das un poco más de detalle cómo sería la conexión con ese bajante. Este sería una foto de la tanquilla que está en la base del poste.
Y así es pues como se ven los transformadores dentro de la caseta. Entonces por aquí es por donde están llegando esos cables de alta tensión. Entonces este sería el lado secundario de los transformadores conectados en Y. Y esta sería entonces la bancada de donde salen al sistema subterráneo que va a alimentar las casas que están en esa urbanización. Y acá lo que les quería mostrar, no se ve muy bien porque era complicado tomar la foto, pero aquí igual que en el caso anterior vamos a tener que tener ahí el descargador de tensión y luego el cortacorriente. ¿Ok? Este sería otra tanquilla, o sea que viene, fíjense, esta es la tanquilla que está en la base del poste, viene la bancada en alta tensión y esta es la tanquilla que me permite entonces hacer el cambio de dirección de 90 grados para ir hacia la parte interna de la caseta. Acá sí pueden ver un poco mejor uno de los cortacorrientes. Y bueno, ejemplos de ejemplos. Este sería otro ejemplo de bancadas. ¿Ok? Otro ejemplo. Esto ya debería ser común para ustedes porque desde el principio les hemos dicho, comiencen a mirar el sistema. Miren, para que entonces entiendan qué es lo que está ocurriendo ahí con los sistemas de distribución. Otro en el centro de Mérida, esa cantidad de conductores y de cables que vemos allí. Y bueno, ese sería ese caso. Entonces, casetas, tanquillas, bancadas, todo eso vamos a necesitar y ya sabemos pues la función que tienen, ya sabíamos de hecho desde el tema 1 de la materia donde hablamos de todos esos materiales y componentes de la instalación, pero vamos a ver hoy un poquito con más detalle de qué realmente se trata, específicamente refiriéndose a las normas de cada fe de Corpoelec. Ok, perfecto. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces continuamos. Vamos a mirar un poquito lo que es, o mejor dicho, cómo son esos transformadores por dentro. Entonces, si abrimos la tapa de ese transformador, pues entonces lo que nos vamos a encontrar ahí es el bushing, o lo que se le llama también el aislador pasatapa. Ese aislador pasatapa me permite llevar ese alto voltaje desde la parte exterior del transformador hacia la parte interna. Y aquí en la parte interna, pues lo que vamos a tener es el aceite aislante. Y aquí ahorita lo vamos a ver con más detalle, es donde está el núcleo y los devanados del transformador. Entonces estos cables de alta tensión van hacia el devanado de alta tensión. Hacemos la transformación y luego por el lado secundario, entonces tenemos los terminales de baja tensión que serían estos que se observan acá. El aceite generalmente que se utiliza para hacer ese aislamiento es el aceite mineral y recuerden que cuando el núcleo pues se calienta por las pérdidas, efecto Joule y las pérdidas magnéticas, etcétera, entonces el aceite también me permite hacer la refrigeración o el balance térmico del transformador, es decir, sacar ese calor y que se disipe al medio ambiente. Ese sería ese caso. Estos transformadores pueden ser de varias edades. Por ejemplo, era uno muy viejo, entonces podemos ver que estaba oxidado, pero lo importante acá es que estaba funcionando y tenía por dentro descargas. Y fíjense cómo era la condición del aceite por carbonización que se llevaba, se estaba llevando a cabo ahí dentro del transformador. Aquí pueden ver esa carbonización. Y acá los dos terminales de alta tensión y los tres terminales de baja. Este sería el caso de transformador con tres terminales de baja. Si ven aquí, no sé si pueden ver estas pletinas acá de aluminio. Esas pletinas son los devanados de baja tensión, son de aluminio. Y aquí se ve exactamente la conexión en serie, fíjense, este sería un terminal, aquí dos terminales y dos pletinas porque están conectados en serie y ese sería acá el otro terminal de segundo devanado, tal cual lo hemos discutido. Aquí ven un poco más de detalle cómo luce el núcleo del transformador en su parte interior.
Am, Luego que se saca, vamos a ver la primero que se saca. Este es más o menos cómo luce el núcleo de ese transformador. Entonces, fíjense, este va a ser el núcleo magnético. Todo va a estar contenido mecánicamente. Y tenemos los tres terminales de baja tensión, los terminales de alta. Este sería uno de los terminales de alta. Y muy importante, este que está aquí, este transformador, tiene lo que es un cambiador de tomas para poder hacer que el transformador opere en dos tensiones diferentes, puede ser el caso. eh, y eso se hace para entonces reducir los costos de producción. Entonces no es conveniente, digamos, tener una línea de producción para cada tipo específico de transformador, sino lo que hacemos es que crea un producto único, o sea, una línea, un producto en una línea que sea, digamos, más flexible, que yo lo pueda adaptar a diferentes condiciones y así se pueden reducir entonces los costos. Entonces, este sería más o menos cómo luce ese transformador. Vamos a ver acá el devanado. Este sería aquí un close-up de los devanados. Y entonces, aquí pueden ver que el devanado de alta está en la parte exterior y los devanados de baja tensión están en la parte interior. Y aquí sería pues el núcleo magnético laminado del transformador. Así es como se ve dentro del tanque del transformador. Y el aislamiento que se utiliza pues es este papel, ¿no? Este de acá, este sería, digamos, otra imagen. Este es otro transformador. Y aquí hay otro cambiador de tomas. De nuevo que me permiten hacer esa flexibilización del transformador. Así es como lucen los devanados de baja. Entonces fíjense que los devanados de baja, uno en la carrera siempre tiende a pensar de que un devanado siempre va a ser un conductor con sección transversal cilíndrica y no necesariamente, fíjense este caso. Y así es entonces como lucen los devanados de alta, obviamente con mayor número de vueltas. Y bueno, ya pues más fotos de cómo se ven los transformadores de tres terminales en baja. Hay unos que ya traen, por ejemplo, acá se ve mucho, no tanto allá, ya el descargador integrado con el transformador. Entonces este sería ese descargador que ya viene integrado con ese transformador. Este sería acá el terminal donde se aterriza, se hay que conectar a tierra el tanque del transformador. Y aquí pueden ver entonces el cambiador de tomas de que estábamos hablando. Entonces, fíjense, este transformador es versátil porque puede trabajar con el cambiador de tomas a dos voltajes diferentes, dependiendo si conecto unos devanados de alta en serie o en paralelo. Entonces fíjense que podría trabajar en 4.8 kilovoltios si estamos conectados con esa toma o en 7.62 kilovoltios si estamos conectados con esa otra toma. Y bueno, lo último de esta parte de los transformadores es ver la placa del transformador. Entonces, recordando eso de máquinas, los diferentes tipos de voltaje que vamos a tener y de cómo se conecta. Entonces, por ejemplo, fíjense, si estamos usando en el lado de alta tensión a 4800, entonces si lo conecto en Y, va a ser 8320 entre fases. Y igual, si estamos utilizando el tap de 7620, entonces serían 13.2 en Y. Y así sucesivamente, ya esto ustedes deben estar familiarizados con todos estos datos de máquinas, pero aquí rápidamente, sería voltajes nominales del primario, voltajes nominales del secundario, 120-240, si se conectan los devanados en serie en paralelo. Este transformador es de 25 kVA. Tiene una tensión de cortocircuito de 2.5% y recuerden que esa tensión de cortocircuito también es la regulación máxima del transformador cuando está en por unidad. Tiene una temperatura nominal de operación de 85 grados centígrados. Algunos códigos acá que no son relevantes en el momento me dan la frecuencia. Un incremento de temperatura de 65 grados centígrados. Y la clase de refrigeración, recuerden que OA es el código que dice que se refrigera, es refrigeración natural, no es forzada,
por aceite y aire, oil y air. Algunos cereales del fabricante, y lo otro que es importante es cuál es el nivel básico de aislamiento del cable, lo que se llama, perdón, del transformador, el VIL, el Basic Insulation Level, o el nivel básico de aislamiento. Es decir, en el devanado de alta tensión, este transformador también está diseñado para ver un transitorio que de alguna manera simula un rayo en el alto voltaje que puede crear una descarga atmosférica, y este está diseñado para soportar 95 kilovoltios, ¿ok? Esa es eh, la norma. En el lado de baja tensión, entonces 30 kilovoltios, y el peso total de ese transformador, que me lo dan acá, serían 347 libras. Y ya la parte inferior, algunos otros datos allí del fabricante. De nuevo me indican acá si cambio la posición del tap, qué voltajes voy a tener, y ya luego entonces aquí me especifican la conexión. Bueno, ese es lo de los transformadores. ¿Alguna pregunta? Yo sé que esto es muy rápido, pero la idea, ya ustedes vieron parte de esto en máquinas, entonces la idea es que pues refresquen ese material para ver de nuevo los transformadores de distribución. ¿Alguna pregunta? Profe, y respecto a la vida útil de un transformador, más o menos, ¿cuánto es? Muy buena pregunta. Generalmente está entre 30 y 40 años. No de Entonces, momento, profe. ¿aló? ¿Perdón? Sí, sí se escucha, profe. Ok. Entre 30 y 40 años, obviamente, dentro de las compañías de suministro eléctrico debe haber un departamento que es el de planificación, y van a haber departamentos también que van a ser responsables de lo que es la gestión de activos. Entonces, si una compañía de suministro eléctrico es responsable, va a tener que llevar datos y estadísticas de cómo están fallando los diferentes componentes del sistema de potencia. Y entonces, a lo largo de los años, en el caso ideal, es que entonces esos ingenieros que trabajan en esos grupos saben más o menos, en términos estadísticos, cuánto están durando los transformadores. En función de esos datos, con planificación, entonces, en un sistema, de nuevo, que funcione de una buena manera, entonces allí se estarían monitoreando las diferentes edades de los diferentes transformadores, en este caso del sistema, y se planificaría su reemplazo o su repotenciación, redevanado, o la reparación, pues, que es muy típico en Venezuela, hacerle pues el rebobinado a los transformadores, o sea, la recuperación de esos transformadores viejos, cambiarle el aceite, cambiarle el aislamiento, y seguir trabajando. Había una compañía grande que hacía ese trabajo en el Vigía, no sé si eso todavía existe. Se llamaba Devanados Occidente. No sé si ustedes tienen alguna información con respecto a eso. Ok, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Los pad mounted va a ser más o menos similar a lo que es el principio de funcionamiento, pero entonces todo eso va a estar montado en un pedestal. Generalmente son verdes y son una estructura, digamos, rectangular. Y algunas diferencias, la diferencia es que cuando los abro, van a ver, va a estar todo aislado, o sea, eso se llaman de frente muerto. No pueden encontrar algunas fotos, a ver si encuentro algunas fotos para la próxima clase para mostrarles con más detalle cómo luce la parte interna de un transformador cuando se abre, montado en pedestal, y cómo son los conectores que se utilizan en esos transformadores. Entonces continuamos, vamos a ver ahora un poquito de cómo luce lo que es el descargador perdón, el cortacorriente. Entonces aquí está un cortacorriente. Ay, ahí está. A ver. Ajá. Está como al revés. Ya déjenme ver no, aquí está bien, perfecto.
Ok, este es el cortacorriente. Aquí va a estar el elemento donde va el fusible. Este anillo que está acá, en donde se conecta, con se llama la vértiga, o el hot stick, se le dice también. Y básicamente cómo funciona esto, de nuevo entramos por la parte superior, pasamos por el fusible y la salida sería la parte inferior del cortacorriente. Esto que está aquí es de cerámica y eso es aislante. O sea, es la función de esta parte de aquí es ser cerámica am, sólido y es simplemente proveer aislamiento entre esta base que es la que se conecta con el poste y las partes activas del cortacorriente. O sea, esta parte acá va a estar a nivel de tensión de fase. Esto también obviamente pues estamos pasando a través de un fusible. Entonces esta función de acá de la cerámica es proveer el aislamiento necesario entre esa tensión de fase y la tensión que se va a ver acá en la base, digamos, del cortacorriente, que sería tierra. Ah, bueno, pasamos por el fusible y salimos hacia el transformador. Esto tiene realmente dos funciones. Primero, proteger el transformador o la derivación cuando hay un corto aguas abajo del fusible. Y número dos, cuando aquí hay un corto, aquí va a haber un resorte que cuando se hay un corte se abre el fusible, se rompe el fusible y entonces esto a la final cae y abre. Entonces, también nos permite o le permite a la cuadrilla identificar si aguas abajo de este cortacorriente, si hubo la falla. Entonces eso también permite localizar dónde se encuentra la falla. Esta sería, digamos, la tecnología que más comúnmente o que se veía comúnmente de porcelana. Todo esto está haciendo su transición a una nueva tecnología que es utilizar materiales poliméricos. Entonces aquí son diferentes tipos de goma, de resinas, etcétera, que se utilizan y esto pues baja un poco los costos del cortacorriente con respecto al al de cerámica y también pues el peso. Pero básicamente el mismo principio, funciona de la misma manera. El fusible, el cartucho del fusible luce de esta forma. Entonces aquí va dentro del cartucho y aquí es donde va a estar el elemento fusible en la parte interna que se diseña para que opere a ciertos niveles de corriente, es decir, tenga una cierta característica de operación de tiempo inverso. O sea, van a haber diferentes tipos de fusibles, fusibles de tipo K, rápido, lento, etcétera, y básicamente cambiando esa curva en función de las necesidades y diferentes corrientes nominales en la característica de tiempo inverso. Generalmente el material es cobre o de plata. También pueden ser fusibles con elemento fusible de plata. Y la cantidad de plata que tienen a veces puede ser considerable si son fusibles de alto amperaje o de alta corriente nominal. Este era el ejemplo que creo que alguien de ustedes estaba preguntando. Se ve en Colombia. No sé, en otros países de Latinoamérica, aquí es muy raro ver también estos sistemas de transformación trifásicos en poste, o creo que a veces sí, no estoy muy seguro, dependiendo de la zona. Am, y acá, de nuevo, la derivación cortacorriente, y así sería como luce un transformador trifásico montado en poste. Y cuando hay la falla, pues esto es lo que vamos a ver, que se va a abrir el cortacorriente y entonces ese cartucho portafusible, entonces se va a abrir y entonces aquí se va a identificar, la cuadrilla va a identificar cuando esté haciendo el seguimiento del circuito, que esa fase aguas abajo fue la que tuvo la falla. Entonces se verifica cuál es la condición de falla, se soluciona y luego entonces se cambia, se reemplaza ese fusible y se restablece el servicio eléctrico a esa parte del sistema. Ok. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces continuamos.
Veamos ahora un poco lo que es las bancadas. A ver aquí, detalles. Transformadores en caseta primero. Otra norma de Corpo LE que me indica todo lo que es transformadores en caseta. Entonces continuamos. Aquí lo interesante es ver la aplicación de la norma. Y quiero mostrarle aquí los diferentes tipos de transformadores monofásicos de distribución en caseta, las diferentes potencias y el diagrama. Aquí sería, esto está normalizado como cómo se van a conectar esos transformadores en caseta. ¿Ok? Entonces ahí están los diferentes, cómo se deben instalar, una vista frontal, un corte superior. Aquí el diagrama de cómo se conectan, algo muy similar a lo que acabamos de discutir hace poco en la clase, cómo se conectan los bornes, las pletinas, el neutro, etcétera. Y lo importante también de estas normas es que me indique exactamente qué es lo que se va a necesitar para construir esa caseta. Entonces me va a decir exactamente la cantidad de metros de AWG que se necesita, etcétera. Y esto va a ser bien importante a la final, cuando ya se termine el proyecto, para hacer los cómputos métricos, es decir, cuántos materiales se va a necesitar para construir la instalación. ¿Ok? De nuevo, los materiales, etcétera. Bueno, esa sería la norma de transformadores en caseta. Va a haber otra norma importante que son las normas de casetas como tal. Entonces aquí es donde me va a dar los diferentes tipos de caseta que se utilizan para diferentes aplicaciones. Entonces de nuevo ya cada una tiene su descripción. Entonces, por ejemplo, la 440101 es una caseta de transformación que va a admitir potencia de transformación de hasta 150 kVA y el tipo de seccionamiento que es el cortacorriente, C40, C41, etc. Y los diferentes tipos que se tienen en función de las potencias, está la C40, la C41 pues va a ser un poquito más grande porque emite más potencia. Está la C42 más grande todavía. Y la C43 en función de la potencia pues se va incrementando su tamaño y la lista de materiales que se va a necesitar para hacer esa caseta. ¿Ok? Otra norma que les quería mostrar era la parte de las tanquillas. Entonces con la parte de las tanquillas básicamente son, haciendo el paralelismo, como caja de paso para el sistema de distribución subterráneo. Entonces van a haber tanquillas de baja tensión, de alta tensión, y son las que van a permitir hacer la distribución de esos conductores de baja y alta tensión de manera subterránea. Aquí quiero ver los diagramas. Entonces fíjense, bueno, hay diferentes tipos de tanquillas con su código, entonces este sería el corte de cómo se debe ver la tanquilla. Entonces se abre el hueco en el terreno, luego hay que vaciar cierto concreto y aquí por aquí es donde van a llegar los tubos PVC y las dimensiones que debe tener, ah, por donde van los cables, dimensiones y aquí pues la tapa de la tanquilla. ¿Ok? Entonces esto es relativamente sencillo porque está pues ya establecido por la norma. Entonces aquí básicamente es en función de lo que se requiera, selección del tipo de tanquilla que se necesita y se especifica de acuerdo a lo que diga la norma. ¿Ok? Perfecto. Y luego, para terminar esta parte, sería la parte de las bancadas,
Que de nuevo, haciendo el paralelismo, sería la canalización para los sistemas subterráneos. Y vamos a tener de baja y de alta tensión los diferentes códigos y el tubo con tubo PVC de cloruro de polivinilo. Y aquí están entonces los diferentes casos. Entonces estas serían de acá bancadas de baja tensión. Si van una sola bancada, esta sería de 3 pulgadas, el tubo ese es de 3 pulgadas, dos tubos de 3 pulgadas, el tubo de 5 pulgadas y hasta 4 tubos de 5 pulgadas. Los materiales, otros tipos, y hacia el final acá de la norma, entonces están las bancadas de alta tensión que deben estar a una profundidad mayor que las bancadas de baja tensión. Entonces a veces podemos tener mixtas. Vamos a tener aquí alta tensión en la parte inferior y aquí baja tensión en la parte superior. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de una bancada de tipo mixto con una canalización, un tubo de 3 pulgadas de baja tensión y dos tubos de 5 pulgadas de alta tensión. Y bueno, igual que en el caso de las tanquillas, dependiendo de lo que, lo que se necesite, entonces se escoge según lo que establece la norma de la compañía de suministro eléctrico. En fin, ese sería la parte de las tanquillas. Este material no sé si ya lo tienen, pero igual se los monto ahora más tarde en el Google Classroom. Ahí con las notas de clase. Ok. ¿Qué más? Ajá. Vamos a ver, la que nos falta acá sería la parte de alumbrado público. Que es importante a veces para instalación, si hay que iluminar algún área por allí, o una calle que vaya a la casa, etcétera. Entonces aquí de nuevo la norma establece los diferentes tipos de poste, si son de un brazo, de dos brazos, etcétera, y ya después todo está establecido por la norma. Entonces, igual que en el caso anterior, es básicamente seleccionar de la norma de acuerdo a los requerimientos específicos que se tengan en el diseño que ustedes estén desarrollando. Pero básicamente este sería un caso, como está normalizado, viene la tanquilla, entonces por aquí van a venir los conductores, los cables que me van a alimentar la lámpara. ¿Ok? Y eso va a estar controlado en algún momento por una celda, una fotocelda, que cuando entonces no hay luz del día, entonces enciende. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O lo que ocurría, que aquí se robaban los cables, entonces, porque eran cobre, material, un metal que tiene valor. Entonces, lo que se optó es lo que se estaba haciendo en Mérida hace un tiempo, y en Venezuela en general, era hacer entonces no llevar los cables por tanquilla, sino hacer la alimentación de manera aérea. Déjenme ver que aquí creo que tengo unos ejemplos. Creo que por aquí debe haber un ejemplo. Si no, me imagino porque ustedes han visto algo allá en Mérida, Venezuela, con respecto a eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. Deben un chancecito, si no, pues continuamos. Otros, maybe. No. Este viene después. Yo creo que está casi seguro que está. Creo que es esta. Aquí está. Perfecto. Ok. Entonces lo que se optó a veces allá, precisamente porque se roban el cable, entonces utilizar el mismo poste y llevar la baja tensión hasta el poste, de tal manera que no se roben los cables, y de aquí entonces que se alimentan las lámparas del alumbrado público. Entonces es interesante, y como aquí en este caso, fíjense que esos conductores pues le están colocando una tensión al poste, entonces aquí de manera ingeniosa, entonces le hicimos el viento para contrarrestar esa tensión
que se le coloca, esa tensión mecánica que se le está colocando a ese poste. Aquí sería como se ve la base de ese poste. Entonces, aquí se puede ver que está, como dice la norma, aquí está la taquilla, pero no, ya no es factible por las cuestiones, de nuevo, que se roban el cable. Ok, entonces continuamos acá. A ver, más alumbrado público. Entonces, pues básicamente, igual que las tanquillas bancadas, es ver lo que se necesita y entonces en función de lo que se necesite se escoge de acá de la norma lo necesario e igual me especifican los materiales, etcétera. Y hay diferentes tipos de alumbrado, o sea, alumbrado de brazo o alumbrados, por ejemplo, como para parques o áreas verdes. También está pues aquí todo normalizado. ¿Ok? Y claro, obviamente estas normas son viejas, pero los principios todavía siguen activos. Y pues básicamente lo que ha cambiado es la tecnología, no tanto de la luminaria, pero sí de la lámpara, que ya no se usan lámparas de descarga, etcétera, sino que estamos haciendo la transición a lámparas de LED. Pero inclusive todavía hay investigación porque ciertas lámparas de LED por ciertos colores parecen que crean cierto tipo de molestias de tipo am, psicológico. Y aquí pues está al final, como lo pueden ver, está la fotocelda, que es la que va a controlar ese alumbrado y ya luego entonces cómo se alimenta a partir del sistema de distribución. Ok, eso es lo correspondiente al alumbrado público. ¿Alguna pregunta? Adelante, Juan. Profe, ¿la fotocelda es un sistema electrónico o es algo más bien que trabaja a 120 volts y utiliza esa tensión? Sí, son sistemas electrónicos, pero que se alimentan, eh, la tarjeta electrónica se alimenta de los 120 voltios del sistema, o de la tensión del sistema. O sea, tiene su fuente de poder, digamos. Ok, gracias. De nada. Ok, continuamos entonces. Las otras dos cosas que vamos a ver en la clase de hoy es para terminar los cálculos eléctricos. Ya realmente esto no es cálculo, sino selección de los diferentes elementos de la instalación. Sería lo que es el diseño de las cajas de paso. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los diseños de la caja de paso. ¿Ok? Diseños de caja de paso. Generalmente ya con las cajas metálicas que vienen prefabricadas se pueden resolver la gran mayoría de los casos, ah, pero pueden haber casos especiales en los cuales pues no, una caja ya preconstruida, prefabricada, no me soluciona el problema específico que se tiene. Y eso básicamente en la instalación se va a presentar, si se presenta es en cómo vamos a distribuir los alimentadores, porque vamos a tener del centro principal de distribución, centro de medición, ah, que distribuir todos esos alimentadores que salen de ese tablero a todos los apartamentos, locales comerciales u otros tableros de la, de la edificación. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener que diseñar cajas, de ser el caso,
que se van a definir o van a tener los siguientes tipos, ¿ok? Van a haber cajas que son de tramo recto, van a haber cajas que van a ser en U, o de tramo en U, y cajas de tramo en L. Y obviamente van a haber combinación de estas. Entonces van a ver lo que se llaman las mixtas. ¿Ok? Las de tramo recto. ¿Ok? Las de tramo recto. Tramo recto. Entonces aquí voy a tener mi caja. Por aquí vamos a tener la batería de tubos o los tubos por donde llegan los cables. Y por aquí vamos a tener la batería de tubos por donde salen los cables. Entonces aquí no hay cambio de dirección. Simplemente van a venir los cables, están en la caja y siguen. ¿Ok? Vienen los cables, pasan por la caja y siguen. Entonces a la final, esto de los diseños de caja de paso es que tenemos que determinar las dimensiones de la caja, el largo, el alto y el ancho, para tener el suficiente espacio dentro de la caja para hacer el cableado y que sea pues adecuado. ¿Ok? Esas dimensiones tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, que si aquí están las tuberías por donde llega y por donde sale, aquí van a haber ciertas tuercas que me van a ayudar pues a hacer a conectar ese tubo de manera mecánica con la caja. Entonces a la final, todo esto de los diseños de la caja de paso, toma en cuenta todos esos detalles, o sea, cuál debe ser la separación que debo tener entre las diferentes tuberías, cuál debe ser entonces el diámetro, etcétera, y con todo eso es que se va a calcular las diferentes dimensiones de la caja. Esto a la final es una receta de cocina, por eso no quiero, no, no es óptimo repasar esas ecuaciones que ya están establecidas, pero sí entender la idea principal de qué se trata. Ok, las cajas de tipo L sería algo muy similar. El tramo en L. Entonces, si quitamos la caja, vamos a suponer que por aquí es por donde entra la batería de tubos y por aquí es por donde sale la batería de tubos. Entonces ahora hay que calcular una distancia adicional que va a ser esa distancia D, que lo que me va a permitir es no violar la curvatura máxima que va a tener el cable. No, o sea, no lo puedo doblar mucho el cable porque lo daño. Entonces eso se trata el cálculo de los tramos en L y ya vamos a ver las fórmulas de cómo calcular esa parte. Y en los tramos en U, tramo en U, entonces igual que en el caso anterior, entonces el tramo en U está llegando la batería de tubos y sale por la misma cara de la caja. Entonces, obviamente, para de nuevo garantizar que no la curvatura máxima del cable,
Entonces hay que calcular esa distancia que va a ser la separación, distancia D, entre la batería de tubos que llega y la batería de tubo que sale. Es decir, el cable en este caso va a tener una trayectoria que va, viene a la caja, da la vuelta y se regresa. Por eso se llama tramo en U. Y de nuevo el cálculo es esa distancia para no violar la curvatura máxima de los conductores de los cables y de nuevo tener el espacio necesario para poder hacer el cableado de manera cómoda. Y finalmente las mixtas, pues las mixtas lo que se hace es hacer una combinación de los casos anteriores y calcularlo de esa manera. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo para entender lo que se llama mixtas. Entonces si tenemos mixtas, vamos a suponer que tenemos una caja, por aquí entran, la batería de tubos, por aquí salen algunos y otros continúan. Entonces aquí van a ver unos cables que van en L, por ejemplo, y van a ver otros cables que van en tramo recto. Entonces ahí podemos picar la caja en dos diseños. Un diseño que me involucre el diseño de la caja en L, es decir, para calcular esa distancia acá. Y el otro hacer simplemente el tramo recto. Entonces lo hacemos así de manera compuesta y a la final determinamos las dimensiones de la caja mixta, en ese caso. Bien sencillo. Ok, entonces, vamos a ver, caja de paso, aquí está. Este material ya lo tienen, está ahí en el material de clase en el Google Classroom. Entonces todo esto está de acuerdo a las normas del Código Eléctrico Nacional y la norma NEMA y los diferentes casos, bueno, que ya sabemos la base. Caso 1, caso 2, caso 4, tramos rectos en ángulo de 90 en U y mixtos. Algunos ejemplos reales de tramos rectos en L, de tramos rectos. Y aquí es básicamente, estas son las fórmulas que van a utilizar. Entonces, phi va a ser el diámetro de los tubos. Entonces, fíjense, me dice que que es el largo de la caja, entonces tiene que ser mayor o igual a 8 veces el diámetro máximo. C, que es el ancho de la caja, tiene que ser mayor o igual a 2 veces el diámetro máximo. Y aquí las diferentes fórmulas para cómo determinar la separación entre los diferentes ejes de los tubos. ¿Okay? Entonces sigan estas fórmulas para hacer el diseño de su caja de paso. En ángulo de 90, este sería un ejemplo de una caja en 90. Entonces ahí pues siguen exactamente igual que en el caso anterior las fórmulas. Pero ahora fíjense que en el caso de dice que tiene que ser 6 veces el máximo más la sumatoria de los otros que están en la otra cara. Y así sucesivamente. Y la D, que es esta distancia de acá, que es una variable adicional que hay que calcularle a esta caja en L. Entonces me dice que eso lo multiplique por o es simplemente 6 veces el diámetro máximo anexo a las caras de la caja. Tramos en U. Entonces, de nuevo, las fórmulas de tramos en U, donde igual que en el caso anterior, hay que calcular esa separación de esa distancia D entre la batería de tubos que entra y la batería de tubos que sale, siguiendo las fórmulas. Y en el caso de tramos mixtos, de nuevo, entonces lo que van a hacer es colapsar esta caja o segregar esta caja en los casos anteriores, es decir, con una combinación de tramo recto L y o U, dependiendo de cada caso en específico. Esta es una forma que está en la tabla de instalaciones de cómo calcular estas cajas, pero también lo pueden hacer sin ningún problema, lo pueden hacer siguiendo las fórmulas que nos da,
Penici. Penici también tiene una sección donde pues habla de las dimensiones de la caja. Aquí está. Y ahí hay ejemplos. Entonces, miren esos ejemplos para que eh, repasen ese material. Entonces, bueno, aquí está el caso de Penici, donde pues me da cómo calcular esas cajas de paso. ¿Ok? Salidas en U, etcétera. También lo pueden hacer de nuevo de esta forma. ¿Ok? Perfecto. Y la parte final de la clase de hoy es, luego que hago esas cajas, ¿cómo las utilizo? Entonces, eso va a estar relacionado con lo que es la canalización vertical de la instalación, y es de nuevo cómo llevo todos los alimentadores desde la cometida, centro principal de distribución, tablero principal de distribución, centro de medición, a los diferentes pisos. Y esta canalización vertical es algo que ustedes también tienen que diseñar para su proyecto y para la eh, edificación. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de diseño para realizar ese diseño de la canalización vertical? Realmente no existe ninguna regla. Lo que hay que tomar en cuenta es el número de pisos, los números de alimentadores, y siempre tener presente de que si se colocan muchos cables dentro de una canalización, tengo que tomar en cuenta el D-rating, el factor de ajuste de condición nominal o de amperaje del cable, porque recuerdan del calor que se genera por la circulación de corriente. Entonces se debe considerar el efecto térmico de los conductores. Entonces por eso es que generalmente del centro principal de distribución, donde van a salir esa batería de tubos, que con cajas de paso los voy a direccionar para hacer la distribución de los alimentadores en la edificación. Entonces recuerden los factores de ajuste en la tabla 310.15 del código. Aquí los presentamos de nuevo. Entonces, de 4 a 6 conductores, 80%, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que hay que tener cuidado es, ok, como diseñador no voy a colocar todos los cables de los alimentadores en un solo tubo. Primero, la canalización va a ser de diámetro muy grande. Y segundo, tendrían que ajustar el amperaje de esos cables al 35%, lo cual entonces les va a incrementar el calibre de los conductores para poder cumplir mucho, y entonces no van a caber en una sola tubería. Es decir, eso no es una solución. Entonces hay que hacer un diseño y una distribución adecuada de esos alimentadores. Y aquí pues tienen un ejemplo. Esto de hecho también es un plano de detalle que hay que hacer en la instalación eléctrica. Entonces fíjense, aquí es una representación. En planta baja tenemos 4 tableros. Llega una batería de tubos, y este es simplemente el concepto, no es detalle, esto es simplemente un ejemplo ilustrativo. Entonces está el tablero en planta baja, el tablero principal de distribución en planta baja. Entonces posiblemente del tablero directamente pueda sacar los alimentadores 1, 2, 3, 4 de los apartamentos o tableros que estén en planta baja. Pero a lo que voy de manera vertical subiendo en la instalación, en el piso 1, pues tengo que tener una caja de paso para poder, digamos, entrar con esa batería de tubos que viene del tablero principal y poder hacer la distribución a los diferentes tableros de ese piso. Y así sucesivamente. Entonces, en términos generales, por piso, vamos a tener diferentes cajas de paso. En algunos casos se puede entonces hacer la distribución con 2 o 3 diseños, dependiendo de cómo se haga esa distribución. Pero acá en este ejemplo ilustrativo hay varios diseños. O sea, cada piso tiene un diseño en específico. Y ojo, algunas tuberías pueden ser que pasen por esa caja de paso, o como esto va en un ducto, puede ser también que las tengamos por la parte de atrás de la caja. Es decir, que no necesariamente todos los alimentadores van a pasar por todas las cajas de paso. Ahí hay que hacer ese diseño de manera estratégica para que sea pues lo más óptimo posible.
Y este sería, digamos, un ejemplo más detallado de cómo sería ese plano vertical. Entonces aquí estaría el tablero principal de distribución, sale el tablero de servicios generales y sale de ese mismo tablero principal de distribución a cada uno de los apartamentos, los dos de planta baja, el conserje y el de servicios, este sería el hidroneumático. Y va a salir la batería de tubos y con las diferentes cajas de paso en los diferentes pisos, entonces que vamos a distribuir todos los alimentadores de los tableros principales de cada apartamento. Y esto se llama, es un plano de detalle. Luego les voy a mostrar un caso más real. De nuevo, esto es algo que es ilustrativo inicialmente para entender el concepto de lo que es el diagrama vertical del sistema de alimentadores, y es un plano de detalle que hay también que presentar como parte del diseño de la instalación eléctrica de la edificación. ¿Okay? Porque este plano es el que se va a usar para hacer el cableado de esos alimentadores. Entonces, en función acá, por ejemplo, la JE del diámetro de las tuberías que llegan y de las que salen y de las que siguen, entonces ahí es donde vamos a diseñar las dimensiones de esa caja. Entonces fíjense que esta JE sería una caja de tramo recto y una de tramo en U. Sería una caja mixta. Y así sucesivamente. Ok, entonces continuamos. ¿Hay algo más acá? Perdón. Déjenme ver. No. Y regresemos ahora a ver algunas fotos. Ya habíamos visto esas fotos, pero ahora que ya tenemos toda esa parte cubierta, entonces podemos entender un poco más esas cajas de paso en la instalación eléctrica y las baterías de tubos. Entonces, fíjense, este sería el ejemplo que les quería mostrar. Entonces, este es un edificio relativamente pequeño. Este es el centro de medición, ya lo habíamos visto. Y acá, entonces, donde sale la batería de tubos que van a llevar los alimentadores. Entonces, fíjense, en ese caso... Ajá. Escuché algo, pero bueno. ¿Dónde está? Aquí. Aquí donde sale esa batería de tubos del tablero principal de distribución o centro de medición que van a llevar los diferentes alimentadores. Entonces, esas tuberías, esa batería de tubos sigue. Aquí era donde estaba, perdón. Entonces, fíjense, aquí hay un detalle. Tenemos seis tuberías. En cada una de esas irán los diferentes alimentadores. Van por el techo. Fíjense, hay que hacerle su soporte mecánico. Y fíjense que vienen acá y buscan una caja de distribución, una caja de paso, donde llegan esos 6 tubos y luego se van hacia arriba por 2. Y aquí entonces hay uno que sale en tramo en L, que se mete acá en esta columna falsa, y esa que está acá es posiblemente sea para llevar el tablero de servicios generales o etcétera. No sabemos muy bien los detalles de cuál sería la canalización que va, o el alimentador que va por ahí, por esa canalización lateral que se ve en esa caja de paso. Ok. Recuerden que este es un transformador de tipo pedestal, que lo habíamos visto con anterioridad, y así pues es como luce, de tipo pedestal. Y bueno, posiblemente sea trifásico por el tamaño que tiene. Okay. Y la cantidad de medidores que vimos que tiene ahí en ese tablero, en ese tablero principal de distribución o centro de medición. Bueno, a ver si se me queda algo por fuera de lo que tenía planificado. No, cubrimos todo. Así que entonces pasamos ahora a preguntas y respuestas y a alguna discusión de ser necesaria.
¿Tienen alguna pregunta? Gracias, José. José dice que no tiene preguntas. Isabel, ¿tienes alguna pregunta? Hugo, no sé si tienes alguna pregunta. Ok, genial. Entonces, si no tienen más preguntas, bueno, muchas gracias. Y entonces ahora les monto más tarde la clase al YouTube y luego de que cargue, entonces les mando el enlace. Bueno, muchas gracias, feliz noche y Dios mediante, nos veremos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias.